Bueno, ya que tengo desmontado este 127 para cambiarle unos fuelles de la dirección y de la caja de cambios, es un 127 de primera serie, pues vamos a aprovechar para darle un poquito de caída a las ruedas, para hacerlo un poco más estable, sobre todo en curva. Ya anteriormente le di un poco de caída a los, concretamente en plan chapucilla, vamos. Le dimos un poco, hemos agrandado el agujero del soporte para que el buje pueda coger algo de grados de caída, pero la variación es muy pequeña, no me permite más porque toca el buje con el amortiguador. Entonces voy a agrandar este en el sentido contrario. El primero lo agrandé hacia el interior del amortiguador, lo agrandé 2 milímetros, y este lo voy a agrandar 2 milímetros hacia el exterior. Y veremos qué tal se comporta este pequeño 127. Bueno, para agrandarlo, ya que no tengo una Dremel, voy a usar una lima redonda. Y mucha paciencia. Yo creo que media horita estará solucionado. Bueno, antes de continuar, voy a medir el orificio para hacerlo lo más aproximado posible y no colarnos demasiado. Tiene 10 milímetros exactos. Le daremos 2 milímetros para no pasarnos demasiado. Bueno, ya está terminado. Se queda un poquito volado. 2 milímetros, igual que el de arriba. Vamos a poner el calibre. A ver si hago bien la medición. Espera, no lo he medido bien. Sigo. Bueno, al final creo que es 1,5 milímetros. No, será suficiente. Bueno, también tengo los muelles son rebajados, no cortados, son hechos a la medida del vehículo, y he aprovechado para engrasar la copela, que siempre le viene bien. Bueno, vamos a ver por el otro lado, ya queda igual.
este doblez que tienen es porque estos amortiguadores me los mandaron y bueno, no eran exactamente para este modelo y hubo que doblar un poquito la chapa. Serían para otra versión un poco más moderna o bueno, no sé. Además son bastante duritos. Una marca muy básica, muy barata, TRW. Fueron 100 euros la pareja. Pero vamos, mucha mejor calidad que Monroe. Monté unos Monroe y parecía un barco. Bueno, pues me voy a liar con ese pequeñín. Bueno, también vamos a darle un poco de avance a la dirección para hacerlo también un poco más deportivo. Lleva estas arandelas de origen que son para regular el avance. Entonces se las vamos a quitar y ya entraría directamente el Silent Block. Con eso conseguimos un comportamiento ligeramente más deportivo y bueno, luego ya iremos a un centro de alineación para que nos den los datos exactos de cómo ha quedado. Si nos hemos pasado mucho, pues bueno, volveremos a colocar alguna arandela.